En este momento vamos a explicar el primer procedimiento para realizar la factorización de polinomios. Procedimiento que se conoce como el de extraer el factor común, o muchas veces también se le llama de manera simple el método del factor común. Dicho método vamos a explicarlo paso a paso para que se entienda cómo aplicarlo en contextos simples, luego en contextos más complejos. Es el método de factorización, digamos, más utilizado. Se ve y se puede aplicar en muchos tipos de polinomios diferentes. Entonces vamos a empezar por este, que es el más simple y el que debe crear la base para luego aplicar otros métodos más complejos. El método de factorización el método de factorización aplicando el factor común dice lo siguiente. El factor común de los términos de un polinomio, es decir, el factor común está compuesto por el máximo común divisor, de sus coeficientes, es decir, el factor común, vamos a hablar de esto, el factor común está compuesto por el máximo común divisor de los coeficientes de todos los términos eso nos da el coeficiente del factor común, que es el primer factor que vamos a encontrar, el máximo común divisor de todos los términos, y además eso nos daría el coeficiente de dicho factor común. Y además tendríamos que buscar la parte literal de dicho término, de dicho factor común, que es un término. Ese factor común también está compuesto por las letras o la base, vamos a ponerle las letras o las variables comunes a todos los términos, es decir, siempre es a todos los términos de menor grado. Es decir, el factor común, el primer factor que yo voy a encontrar en un polinomio que quiero factorizar es, primero, el coeficiente es el máximo común divisor de los coeficientes de los términos. Y las letras, es decir, la base, las variables, son todas las bases o todas las variables comunes en todos los términos, y de esas que son comunes, la que tienen el menor grado, Vamos a ver este concepto de factor común, cómo se traduce en un ejemplo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que anteriormente habíamos visto. Por ejemplo, yo tengo un polinomio P que es igual a x cuadrado más x y me piden factorizar a dicho polinomio. Lo primero que debo hacer entonces es pensar en el método de factor común, que es el método más simple y el que primero debemos tratar de aplicar en cualquier polinomio. Para esto, ¿qué debemos hacer? Decir, bien, el polinomio P, que es igual a x cuadrado más x, se factoriza de la siguiente forma. Factor común es el primer factor que va a tener dicho polinomio. ¿Cómo se calcula? El máximo común divisor de los coeficientes de los términos. Vamos a buscar los términos x cuadrado y x. Ambos tienen coeficiente 1. Por lo tanto, el coeficiente del factor común, que es el máximo común divisor de estos dos coeficientes, del 1 y el 1, va a seguir siendo el mismo 1. Por lo tanto, en este caso, ese 1, recuerden que el término, cuando el coeficiente es 1, no se pone, por lo tanto, no ponemos nada. Pero en este caso, recuerden que siempre hay que hacer el análisis de el máximo común divisor del coeficiente de ambos términos. En este caso, porque es un binomio. Y luego tenemos la parte literal, que son las letras, las variables comunes a todos los términos de menor grado. Vamos a ver cuáles son las variables comunes a todos los términos. En este caso tenemos la x aquí y aquí tenemos la x también. Por lo tanto, la x es parte de ese factor común.
¿Y por qué ponemos la x con grado 1? Porque aquí tenemos x con grado 2 y x con grado 1. Como pueden ver, la x de menor grado es esta x de grado 1. Por lo tanto, el factor común es x de grado 1. Y ahora este factor común, esta x, se multiplica y ahora vamos a encontrar el segundo factor, el segundo polinomio que hay que encontrar para terminar de factorizar dicho polinomio. ¿Qué se hace para encontrar el segundo factor? Se debe dividir cada término por el factor común. ¿Qué significa esto? Que debemos tomar el primer término, x cuadrado, por ejemplo, x cuadrado, y dividirlo entre el factor común, que ¿quién es? X. Por lo tanto, ya esta es una división de dos términos que ya conocemos. Por lo tanto, x cuadrado entre x se mantiene la base, se restan los exponentes, 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, el primer término del segundo factor es x. Y la segunda división es el segundo término, x entre x. Y x entre x obtenemos el 1. Por lo tanto, el segundo término del segundo factor sería 1. De esta forma, obtenemos el polinomio p, que es x cuadrado más x, expresado como la multiplicación de dos factores, es decir, factorizado, sería x por x más 1. Recuerden, primero, encontrar el factor común, que es un término que se traduce en el máximo común divisor de los coeficientes multiplicado por todas las letras, todas las variables que sean comunes a todos los términos de menor grado. Y luego, para encontrar el segundo factor, debemos dividir cada término del polinomio entre el factor común, y dicha división me va a ir dando cada uno de los términos que va a componer el segundo polinomio factor de dicho polinomio que estoy factorizando.